Entonces vamos a iniciar de una vez con la lectura de la palabra de Dios en el Hechos capítulo 10. Vamos a leer los primeros 20 versículos. Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italiana, y piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Amén. Y antes de darle paso al pastor para que inicie con la predicación, vamos a ver una imagen que tenemos de un mapa, el mapa de Jope y Cesarea. Recordemos que en la clase pasada vimos la relación que había entre Jope y Lida, y en este mapa estamos viendo la relación entre Jope y Cesarea, y tenemos 2 datos curiosos. Pedro fue enviado a Jope para predicarle a Cornelio, y 7 siglos antes Jonás fue enviado desde Jope a Nínive. Amén. Amén. También entonces, bueno, esto es una bendición que podamos tener estas ayudas didácticas porque también nos ayudan a ubicarnos. Y tenemos otra imagen que vamos a pasar acerca de algo que también se va a hablar muy importante en esta clase, y es el Espíritu Santo nos da órdenes específicas y de ubicación, que esto también a la larga se convierte en algo muy verídico porque finalmente esto en la arqueología y en muchas otras áreas pues se comprueba la veracidad de lo que sucedió realmente. Entonces vemos que ahí hay varios pasajes, tenemos 3 citas, por ejemplo en Hechos 9:11, el Señor le dijo a Ananías: ve a la calle que se llama derecha, fue muy específico, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, a Saulo de Tarso. Entonces ahí fue donde Ananías fue allá. También en Hechos 10:5 tenemos, el Señor dice: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Obviamente ahí ya vemos cómo la historia se desarrolló, que Pedro fue a la casa de Cornelio. Y también ahí en el punto 3 tenemos que un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza.
Entonces vemos que hay, el cual es desierto. Entonces vemos que hay unas especificaciones, el Espíritu Santo es preciso. O sea, el Señor Jesucristo, como dice en su palabra, nos guía a toda verdad y Él guía toda la obra, es de Él. Entonces de esto nos va a ampliar también nuestro hermano Antonio en esta hora. Con razón el apóstol Pablo diría un día: Dios no es Dios de confusiones, Dios es Dios de paz. Las instrucciones que da el Espíritu Santo son precisas. Cuando el Señor nos da un mensaje, Él no nos deja ninguna duda. Algunas personas creen que han recibido un mensaje de Dios y si les queda alguna duda, no viene de Dios, porque Dios, las instrucciones de Dios tienen una connotación especial y es que son precisas. Amén. Amén. Datos precisos, lugares exactos, direcciones exactas. Él no nos deja confundidos. No improvisa. Nunca. Exacto. Entonces vamos a entrar sobre este capítulo 10 de los Hechos, que diríamos, marca un antes y un después en la predicación del Evangelio en el primer siglo. Y desde luego es muy importante para nosotros hoy. ¿Por qué un antes? Porque hasta antes de aquí, hasta el capítulo 9, solamente se le había predicado el Evangelio a judíos y se le había predicado el Evangelio a los samaritanos, que eran un mestizaje, un mestizo es entre judíos y gentiles. Ya vimos por qué, citando a Segunda de Reyes capítulo 10, la vez pasada. Y luego esporádicamente se le había predicado a otras personas, como es el capítulo 8, que Felipe le predica al hombre que era el ministro de Economía de Etiopía en aquel entonces, que no era de Israel, y se le va a predicar el Evangelio. Ya en el capítulo 10 se le va a predicar el Evangelio a Cornelio, que era otro gentil, pero ya no solamente a él, sino a todo un grupo, tanto de compañeros de trabajo, súbditos de este capitán, sino también a toda su familia que estaba ahí que estaban con él aquel día. Entonces vamos a ver una cantidad de datos muy, muy especiales hoy que tienen una importancia sumamente especial. La ciudad de Cesarea está a una distancia de lo que hoy es Jafo o Jaffa, o de Tel Aviv, para ser más exactos hoy. Está a una distancia de 30 millas, es decir, 48 kilómetros es la distancia. Cesarea era un puerto romano, si bien estaba en el Estado de Israel, sin embargo era un puerto que habían hecho los romanos para el manejo comercial y militar de toda esta zona del Medio Oriente. Entonces ese era un puerto importantísimo para los romanos. La sede del gobierno, es decir, del gobernador, en el caso de Pilato u otros gobernadores que hubieron allí, generalmente estaba en Cesarea. Allí estaba como el epicentro de todo lo que era el gobierno de Roma en esa zona del mundo. Entonces, de ahí la importancia de Cesarea. Y Jope también había sido en el pasado, muchos siglos antes de que Cesarea fuera un puerto importante. Jope había sido el puerto más importante de esa zona en el mundo antiguo. Hasta este lugar, por allá, más de 700 años de que ocurriera esto de Cornelio y de la predicación de Pedro allí, había llegado Jonás. Hasta este lugar de Jope había llegado Jonás con una misión bajo un mandato de Dios. Dios le dijo que fuera a Jope, y en Jope, que era un puerto importante para ese tiempo, hablamos de más de 700 años antes de Cristo,
Jope era el puerto importante de esa región. Hasta allí llegó Cornelio a abordar un barco, a comprar un boleto y abordar un barco para que lo llevara a lo que hoy es Irak, el país de Irak, que era en aquel entonces el imperio más grande, importante y poderoso que había en el mundo, hacia el año 700, entre los años 800 y el año 700 antes de Cristo. Era el imperio asirio. La ciudad principal de aquel imperio era nada menos que Nínive. Y el Señor le da las órdenes a Jonás para que vaya a la capital del imperio de aquel entonces y le predique a todos sus habitantes un mensaje lapidario. Lapidario, ¿por qué? Porque lo que anunciaba era un juicio sin salida. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. No había un mensaje de invitación, ni de reflexión, ni de misericordia, ni de arrepentimiento, sino un mensaje de juicio. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Ya sabemos, no vamos a ahondar sobre la resistencia que mostró Jonás en ese momento, ya que pues normalmente él no consideraba que los gentiles fueran dignos de la misericordia de Dios y de hacer semejante esfuerzo de viajar a esa distancia, anunciarle a los enemigos que en 40 días serían destruidos, siendo que antes ellos como judíos que habían sufrido grandes maltratos de los asirios, pues lo que más quería un judío era que esa gente fuera destruida. Entonces mejor dejarlos calladitos, pienso que Jonás decía, pero ¿para qué alertarlos? Mejor dejémoslos calladitos para que sean destruidos y por fin nos podamos deshacer de esta plaga. Pero Dios en sus planes, en la manera de Dios, hace las cosas muy distinto a como nosotros las pensamos o a como nosotros las vemos. Incluso, ya saben que Jonás, en vez de comprar el boleto que va hacia lo que hoy es Irak, o lo que era el imperio asirio de aquel entonces, compró el boleto, fue en una dirección completamente opuesta. En vez de ir a Oriente, hacia el Oriente se fue hacia el Occidente, es decir, se vino hacia Tarsis, y Tarsis es España, es decir, compró un boleto con dirección a España en vez de irse hacia el oriente, que es Irak. Ya saben lo que pasó, que entonces le tocó viajar en el submarino aquel que Dios le proveyó. Lo bajaron del barco y le tocó viajar en submarino para llegar de todas formas a Nínive, y allí le tocó predicar. Esos son datos curiosos que estamos citando aquí, que tienen una relación con lo que pasó aquí. De tal manera que Jonás llega hasta ahí con un mandato de Dios de ir a predicar el evangelio a una ciudad gentil, a la capital del imperio de aquel entonces, de los días de Jonás. Y ahora Pedro, un poco más de 7 siglos después, llega hasta esa ciudad de Jope, o hasta esta ciudad de Jope inicialmente, a la resurrección de Tabita y todo lo que tuvo que ver, pero de allí recibe el mandato de ir a Cesarea a predicar el evangelio a los gentiles. Es decir, Jonás fue a los gentiles, así fuera obligado a predicarles, y Pedro también obligado, no por su propia voluntad, sino también obligado, fue a predicarle a los gentiles que estaban en Cesarea. Ya en el recorrido veremos que Pedro no lo hizo por su iniciativa, sino prácticamente obligado por Dios, que lo obligó o que le dio órdenes precisas de tener que ir allí sin murmurar o sin hacer ningún reclamo. ¿Correcto? Por eso aquí está el relato bíblico. En la ciudad de Cesarea vivía un capitán romano, estoy leyendo el verso 1 del capítulo 10 de Hechos. Este capitán romano tenía por nombre Cornelio.
Este pertenecía a un regimiento especial, siempre así es en el ordenamiento militar, siempre este pertenece a este distrito, a aquella brigada o a aquel regimiento. Cornelio, del regimiento conocido como la Italiana, existía una compañía militar mucho más grande que se conocía como la Italiana, y era un destacamento especial de esta compañía que tenía su base en Cesarea, pero ellos tenían muchos frentes, es decir, tenían muchos más lugares. Cada lugar normalmente tenía un oficial de alto rango que comandaba el grupo de hombres que tenían destacados en ese lugar. Generalmente los romanos acostumbraban poner compañías de 100 hombres, y el capitán que dirigía esa compañía de 100 personas. En la mayoría de los casos, estos comandantes de estos pequeños regimientos militares romanos tenían una fama de ser crueles, déspotas y sumamente malos, y especialmente arrogantes y maltratadores de los judíos. Este Cornelio era una excepción, fue una excepción total. Claro, hubieron otros, por ejemplo, aquel otro centurión o capitán que viene a Jesús en el capítulo 7 del libro de los Hechos, que también tenía buena recomendación de los judíos porque ama nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. ¿Recuerdan aquel que tenía a su siervo enfermo? Entonces, habían unas excepciones con algunos de estos capitanes que estaban a la cabeza pues, de estos regimientos, unas excepciones, y en esas excepciones estaba aquel del capítulo 7 de los Hechos y este Cornelio. Este Cornelio tiene unas connotaciones sumamente especiales. Es un hombre que se dice de él que era temeroso de Dios con toda su casa. El ser temeroso aquí no quiere decir que este hombre fuera un prosélito del judaísmo. Él nunca se había circuncidado, por ejemplo. Él no asistía a los ritos del judaísmo. Simplemente él era creyente en el Dios que adoraban los judíos, pero no sometido a las costumbres ni a los ritos del judaísmo. Era un hombre que oraba a Dios siempre, es decir, que tenía una conexión con el Dios de Israel, pero no con los ritos o con el sistema religioso de Israel. Entonces, eso es bueno precisarlo. Amén. Entonces, este hombre tenía un fervor, a diferencia de la mayoría de la gente romana, que adoraban a Júpiter, que adoraban a Marte, que adoraban a Venus, que adoraban a todos los dioses de la mitología romana, El mismo César. o adoraban al emperador. A diferencia del resto, no adoraba ningún dios de la mitología romana o griega, sino que adoraba al Dios de Israel, y era un hombre que se dice que era temeroso de Dios con toda su familia, y adoraba a Dios y lo respetaba, dice esta versión en el verso 2 que estoy leyendo, que es la palabra de Dios para todos. Es la versión que estoy leyendo esta noche, así se denomina esta versión. Entonces, Cornelio daba muchas contribuciones a los judíos, contrario que los otros eran crueles y déspotas. Este daba muchas contribuciones a los judíos pobres y siempre estaba orando, es decir, era un hombre con un tremendo corazón social, dado a la gente, dedicado a hacer bien especialmente a los pobres, y con esto había ganado una tremenda reputación entre toda la gente, especialmente en Cesarea. Aunque Cesarea era habitada principalmente por extranjeros, romanos y personas pues, de otros países que trabajaban para el imperio, entonces la ciudad de Cesarea era habitada en gran parte por personas gentiles.
Sin embargo, había una pequeña comunidad judía allí que tenía una sinagoga, pero generalmente eran personas muy pobres. Y a esta comunidad judía que vivía en gran pobreza, en este puerto de Cesarea, Cornelio había mostrado una inmensa generosidad hacia ellos. Allí es lo que está contando el pasaje. Entonces era un hombre de unas características especiales. El verso 3 dice: un día como a las 3 de la tarde, tuvo una visión en la que vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio, Cornelio. Dice que Cornelio lo miró fijamente y todo asustado le dijo: ¿qué quieres, Señor? O sea, el hombre estaba ayunando y estaba orando. Eran las 3 de la tarde y el hombre estaba en su ayuno y estaba en la oración. Y a esa hora se le aparece un ángel, la visión de un ángel. Él sabe que este mensaje viene del Señor porque la conexión que él tiene espiritual en el momento es con Dios. Por eso sabe que lo que está pasando no viene de otro lado, sino que viene de Dios, y por eso le dice: ¿qué quieres, Señor? Verso 4, y el ángel le dijo: Dios ha escuchado tus oraciones y ha tenido en cuenta tus contribuciones a los pobres. Envía pues ahora algunos hombres a Jope para que traigan a un hombre llamado Simón, al que le dicen Pedro. Se ha hospedado en una casa junto al mar, que es de un curtidor que también se llama Simón. Aquí hay una cosa también bien especial. Pedro escribiría más tarde en una de sus cartas, hablando del privilegio de predicar el Evangelio, que se predica el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Dice aquí, dijo Pedro más tarde en su carta, que el Evangelio se predica por el Espíritu Santo enviado del cielo, en el cual anhelan mirar los ángeles. Hay una misión que Dios no le encargó a los ángeles, fue predicar el Evangelio. Si a los ángeles les hubiera Dios permitido o encargado predicar el Evangelio, pues este ángel no había tenido que decirle no había tenido que decirle a Cornelio que envíe hombres a Jope y haga venir a Pedro, sino que por lo contrario, el mismo ángel le hubiera predicado el Evangelio a este hombre. Pero Dios no le encargó la predicación del Evangelio a los ángeles, se las encargó a los hombres. Y por lo tanto son los hombres o las personas las que necesitamos o tenemos la obligación de comunicar el Evangelio de Jesucristo y no a los ángeles. Los que mantienen el culto a los ángeles, que son muchos, los eran ayer y los siguen haciendo hoy, ellos viven soñando y delirando que un ángel le predicó que hiciera esto, que un ángel le indicó que hiciera lo otro. Eso simplemente pertenece a un ritualismo y a una superstición religiosa, pero no a una realidad bíblica. Los ángeles no predican el Evangelio, simplemente son mensajeros esporádicos que vienen y traen una orden o un mensaje de Dios, pero ellos en sí no predican el Evangelio. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta en este tiempo que la gente se ha dedicado a la angelología y a creer en supuestamente ángeles negros, amarillos, verdes y de rojos y de todos los colores. Aquí viene lo que dijimos: las órdenes del Señor son precisas. Verso 5, envía ahora a algunos hombres a Jope para que traigan a un hombre llamado Simón, al que se le dice Pedro. Verso 6, se hospeda en una casa junto al mar, que es de un hombre, la profesión de aquel hombre era curtidor, que se llamaba Simón. Hay otra curiosidad aquí. Generalmente una persona que se dedica a este trabajo de curtidor, su casa no debe tener buen aroma, porque generalmente el proceso con pieles, secar pieles y todo eso, generalmente la casa de Simón debe haber tenido un olor horrible. Mas, sin embargo, a pesar de todo eso,
de que esa casa oliera mal, Pedro había puesto a esa casa a oler bien, porque Pedro oraba también a Dios siempre, y ese mismo día que Cornelio estaba en ayuno, ese mismo día Pedro también estaba ayunando. Y también, coincidencialmente la hora, Cornelio ve el ángel a las 3 de la tarde y Pedro a las 3 de la tarde comienza a ver un lienzo que desciende del cielo y baja hasta la tierra, que es lo que vamos a ver enseguida. Y recibe una orden muy especial y demasiado importante. Verso 7. Cuando el ángel se fue, Cornelio llamó a dos de sus siervos y a un soldado. El hombre tenía siervos y tenía también soldados bajo su mando. El soldado era un hombre de confianza y adoraba a Dios. O sea, se fijó en el soldado porque este soldado también había seguido la misma condición espiritual de Cornelio, que también adoraba al Dios de Israel, así no fuera una persona sometida a, como dije, a la religión o a los ritos del judaísmo. Cornelio les contó todo lo que había pasado y luego los envió a los dos siervos y a este soldado. Y luego los envió a Jope. Verso 9. Al día siguiente, eso es del mediodía, al día siguiente, a eso del mediodía, mientras ellos iban camino a Jope, Pedro subió a la azotea para orar. Aquí hay una coincidencia, y es que Pedro también estaba orando cuando los hombres estaban en camino en dirección hacia él. Tenía hambre y quería comer, pero mientras le estaban preparando la comida, tuvo una visión. Vio que el cielo se abría y bajaba algo parecido a una sábana muy grande sostenida de las 4 puntas. Detengámonos en una cosita aquí en el verso 10. Generalmente ya el hombre llevaba bastantes horas en ayuno, ya es la tarde y desde luego ya tenía hambre. Se había estimulado todo su sistema de apetito, su sistema digestivo, y le había producido tremenda hambre y sentía apetito. Dios aprovecha ese momento y presenta esta visión, una sábana que descendiendo del cielo, atada por las 4 puntas, tiene en el centro toda clase de animales. Generalmente los que la ley había tipificado de animales inmundos, tanto reptiles, cuadrúpedos y aves, que la ley había establecido como animales inmundos que ellos como judíos no podían comer. Y una voz que le dice: Pedro, levántate. Aquí vamos a ver verso 12 en adelante. Dentro de la sábana había toda clase de animales, incluso reptiles y aves. Verso 13. Entonces una voz le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Para Pedro esto era muy extraño que el Señor le diera una orden de esa, porque él era judío. Pedro respondió: yo no haría eso. En el trato de Pedro con Jesús hay varios no. Esa es otra cosa. Por ejemplo, en el capítulo 13, verso 13 creo, cuando Jesús llegó hasta Pedro, comenzó a lavar los pies de sus discípulos, y cuando Jesús llegó a Pedro para lavarle los pies, él dijo: a mí no me lavarás los pies. Ahí le dijo no. Allá en Mateo también viene el caso, en el verso 22, 16-22 de Mateo, cuando Jesús le anuncia todo lo que va a pasar. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea muerto y que resucite al tercer día. Él dijo:
No, en ninguna manera eso te puede pasar. Ahí tiene otro no de Pedro. Y así, hay varios no que no nos vamos a detener en todos esos no de Pedro, pero hay unos no de Pedro a Jesús. Y el otro no que estamos viendo esta noche es este, que el Señor le dice, le da una orden precisa: levántate, Pedro, mata y come de esos animales que para él, según la ley, eran inmundos. Y el Señor le dice, mata y come, y él dijo, no, yo no haría eso. Amén. Señor, nunca he comido nada prohibido o impuro. Pero la voz volvió a decirle, no llames nada prohibido por ser impuro o a lo que Dios, porque lo que Dios ha purificado, le dice Dios, porque lo que Dios ha purificado, no lo llames tú común o inmundo. Y aquí hay una cuestión bien especial. Aquí hay una cuestión bien especial. En comidas solamente hay dos cosas que el Señor en el Nuevo Testamento dijo no comer. Y son aquellas de Hechos capítulo 15, verso 19. ¿Qué cosas están allí? Entre las 4 prohibiciones hay 2 que dijo que son comida, lo que la gente come. No comas animales mortecinos, es decir, que han muerto, rodados o como sea. No comas sangre, le dijo Dios a la iglesia en la resolución del concilio de Hechos 15, verso 19 y verso 28 en adelante. Pero de ahí en adelante, aparte de estas cosas que rotundamente el Espíritu Santo dijo no, de resto todo se puede comer. Y se puede comer ¿por qué? Veamos lo que dijo Jesús respecto de los alimentos. Capítulo 7 del Evangelio según San Marcos. Vamos a ver Marcos capítulo 7. Veamos verso 18 en adelante, ¿qué dijo? Lo vamos a tener aquí. Jesús les dijo, es que ustedes tampoco entienden, verso 18, o ustedes también están sin entendimiento. No se dan cuenta de que de lo que alguien come no lo puede volver impuro. Es decir, nada de lo que una persona coma lo hace impuro o lo hace inmundo. Es decir, lo que la persona come no tiene por qué hacerlo espiritualmente inmundo. ¿Por qué? Explica Jesús por qué lo que yo como, lo que comemos nosotros, no nos puede hacer impuros o inmundos. Porque no tiene, lo que uno coma no tiene una relación o una connotación espiritual, sino netamente física. Veamos. ¿No se dan cuenta ustedes que lo que alguien come no lo puede hacer impuro o no lo puede contaminar? Verso 19. Explica por qué. Porque lo que come una persona no afecta su manera de pensar, sino que va a su estómago y luego sale a la letrina. Con estas palabras, Jesús daba a entender que ningún alimento está prohibido. Eso es lo que está diciendo ahí la palabra de Dios. Amén. Con esto daba Jesús a entender que ningún alimento está prohibido. Y veamos lo que escribiría San Pablo después en Romanos en el capítulo 14 y el verso 14. En Romanos 14 escribió así, o está escrito así de esta manera. Como creyente en el Señor Jesús, estoy seguro de que ningún alimento en sí está prohibido. Pablo estaba convencido que ningún alimento en sí está prohibido. Pero si alguien cree que hay alimentos prohibidos, entonces
estarán prohibidos para él. ¿Correcto? Mire, si alguien cree que algún alimento está prohibido, no está hablando de licores. Hay que aclarar, no está hablando de bebidas embriagantes ni nada de eso. Está hablando de alimentos y el licor no es ningún alimento. ¿Correcto? Jesús está hablando, o la Biblia está hablando de alimentos. Entonces, dice que Pablo dice, estoy convencido, y era un judío. Pablo era judío. Que ningún alimento en sí está prohibido. Pero si alguien cree que algún alimento está prohibido, pues está prohibido para él, no para el resto de los creyentes. Y más tarde encontramos en Tito capítulo 1, verso 14, encontramos lo siguiente: es bueno dejar, ya que pasamos por aquí, hacer la claridad sobre todas estas cosas para no tener que volver más tarde. Verso 13 del capítulo 1 de Tito, verso 13. Lo que ese profeta dijo es cierto, así que corríjanlos con firmeza para que su fe se fortalezca. De esa manera ellos prestarán atención o no prestarán atención a leyendas judías, ni a reglas inventadas por los que dan la espalda a la verdad. Verso 15. Para los de corazón puro. Estos judaizantes decían que esto no se puede, que aquello tampoco se puede comer. Pablo les escribe a ellos. Dice, para los de corazón puro, todo es puro. Pero para los que están llenos de pecado y no tienen fe, nada es puro. Por el contrario, su manera de pensar y de conciencia están corrompidas. Dicen que conocen a Dios, pero todo lo malo que hacen demuestra que no lo aceptan. Son muy malos y niegan obedecer y no son capaces de hacer nada bueno, dijo de esos judíos y judaizantes que vivían diciendo o defendiendo simplemente una doctrina del vientre y no la doctrina del Espíritu, que es la verdadera palabra de Dios. Hay religiones y credos que se han dedicado simplemente a predicar una doctrina que tiene que ver con el vientre, con la comida, pero eso no tiene nada que ver con el espíritu, y a nosotros nos importa es lo espiritual. Y ninguna cosa que entra en el ser humano por la boca lo puede contaminar, dijo Jesús, porque lo que entra, eso mismo se va a evacuar otra vez. Entonces, es bueno todas estas precisiones, ya que estamos aquí, amén, ponerlas en evidencia. Volvemos a Hechos 10, y ya tenemos poco tiempo, pero no quiero dejar las cosas aquí, por favor, vamos a avanzar un poco más. En este capítulo 10 del libro de los Hechos, que estábamos ubicados, ¿en dónde íbamos? Estábamos en el 12, correcto. 10-12 estábamos ahora. Luego, leemos el verso 13. Entonces una voz le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Pedro respondió, yo no haría eso, Señor, nunca he comido nada prohibido e impuro. Pero la voz volvió a decirle, no llames nada prohibido por ser impuro, lo que siendo que Dios ya lo ha purificado. Eso sucedió 3 veces. ¿Cuántas veces sucedió? 3 veces. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. ¿Cuántas veces le preguntó Jesús en San Juan 21, Pedro, ¿me amas? 3 veces. Ahí tienen otra coincidencia. Datos curiosos. Datos curiosos. 3 veces. Parece que Pedro siempre había que decirle las cosas 3 veces, y él también cuando hacía las cosas las hacía 3 veces. Negar a Jesús 3 veces. Y entonces Jesús también, Pedro, 3 veces, ¿me amas? Y aquí le vuelve a dar la orden 3 veces, la misma orden. Así es, amén. Pedro se preguntaba qué quería decir la visión. Mientras tanto, los hombres que Cornelio había mandado
estaban frente a la puerta preguntando dónde quedaba la casa de Simón. Llamaron para averiguar si Simón, a quien también se llamaba Pedro, estaba hospedado allí. Eso le está diciendo en el verso 18, verso 19. Pedro todavía estaba pensando en la visión, es decir, tratando de digerir esto que ha recibido esta orden del Señor y cómo la aplicaría. Pero el Espíritu le dijo, verso 19, oye, 3 hombres te están buscando. Verso 20, levántate, baja a verlos y ve con ellos sin hacer preguntas. Yo los he enviado. Es decir, Pedro, aquí no existe otra alternativa. Aquí tú no puedes decir no. Es un imperativo. Vas porque vas con ellos. Yo soy el que he hecho que esos hombres vengan y yo soy el que te estoy dando a ti la orden de ir con ellos sin decir nada. Entonces Pedro bajó y les dijo a los hombres, yo soy el que ustedes están buscando. ¿A qué han venido? Y ellos dijeron, un santo ángel le dijo a Cornelio que lo invitara a su casa para poder escuchar lo que usted tenga que decirle. Cornelio, un capitán, un hombre justo que adoraba a Dios, y todos los judíos lo respetaban mucho. Pedro les pidió que entraran y se quedaran a pasar la noche, es decir, que se hospedaran en esta casa de Simón el Curtidor. Bueno, ya sabemos que estaba bien aromatizada. Al día siguiente Pedro se fue con los 3 hombres y con algunos de los hermanos que vivían en Jope. Al otro día llegaron a la ciudad de Cesarea, es decir, se fueron ese día, pero era una jornada larga, 48 kilómetros, que normalmente no los hacían en un día, sino que lo hacían en 2 jornadas. Cuando Pedro entró, Cornelio salió a recibirlo, dice el verso 25. Se inclinó a los pies de Pedro y comenzó a adorarlo. Aquí un error de Cornelio. Los hombres no se adoran, ningún hombre, ningún ser, ni un ángel, nadie se puede adorar. Recuerde lo que dice Deuteronomio capítulo 7, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, que son las mismas palabras que Jesús le citó a Satanás en Mateo capítulo 4 y en Lucas capítulo 4 en la tentación de Satanás. Cuando Satanás se presenta para tentar a Jesús, una de las respuestas de Jesús cuando Satanás le dice, todo de los reinos del mundo te doy si postrado me adorares, Jesús le respondió diciendo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No se adora a un ángel, no se adora a un hombre, por importante que se crea. Pedro era el gran apóstol del Señor y cuando Cornelio se le postró, él lo levantó enseguida diciéndole, no lo hagas, yo soy un hombre como tú. A quien hay que adorar es a Dios. El diablo siempre hace todo lo que a Dios le desagrada, es decir, todo lo contrario. En Roma tienen una estatua de Pedro en la famosa capilla de Pedro, o catedral de Pedro en Roma, tienen una estatua de Pedro con una mano estirada, y ahí la gente viene a darle besos a esa mano, se arrodillan ante Pedro, es decir, todo lo que está prohibido por Dios, la religión ha corrompido lo de Dios y hace todo lo que al diablo le agrada, así todo esto vaya en contra de lo que Dios ha establecido. Ya recordamos con Apocalipsis capítulo 19 y con el capítulo 21 que ni aún los ángeles permiten que nadie los adore. Cuando Juan se postró a los pies del ángel que le había dado todas las explicaciones del libro de Apocalipsis, el ángel lo levantó diciéndote, no lo hagas, yo soy simplemente un consiervo tuyo, adora a Dios. Al único al que se ha de adorar es a Dios, besar es adorar, inclinarse es adorar, postrarse es adorar, todas estas expresiones es adorar, levantar la mano es adorar,
delante de una persona, para una persona. Entonces, no lo hacemos. Hay que adorar al único Dios verdadero. Amén. Por eso Pedro hizo que se levantara enseguida y le dijo: yo soy un ser humano como tú. Así dice esta versión. Mientras hablaban, Pedro entró y vio que se habían reunido mucha gente. Y Pedro les dijo: ustedes saben que no está permitido. Voy a concluir esta partecita aquí y ya seguiremos en la próxima, pero voy a concluir esta partecita aquí. Pedro está está explicándoles a este grupo de personas por qué su resistencia y por qué su negativa inicial de venir a la casa de Cornelio. Resulta que los judíos ni comen con un gentil, ni entran a la casa de ningún gentil, porque consideran que en la casa de los gentiles son inmundos. Por eso, lo que le dijo el Señor: lo que Dios ha santificado no lo llames tú como un inmundo. Para los judíos, los gentiles, es decir, las personas no judías, eran personas inmundas, igual que los perros o que cualquiera de las especies inmundas que la ley había establecido. Entonces, un ejemplo, en el caso de la cananea, que daba voces detrás de Jesús diciéndole que tuviera misericordia y que sanara a su hija que estaba atormentada por un demonio. Jesús inicialmente le dijo lo que era el pensamiento judío, no lo que hace Dios. Es decir, inicialmente Jesús le habló como judío, pero después le respondió como Dios. Como judío le dio la primera respuesta y como Dios le dio la segunda, que fue la sanidad de su hija. Como judío le dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Ahí le habló como judío. Pero luego, cuando la mujer viene con un argumento muy válido y le dice: Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. El Señor se quedó admirado y le dijo: mujer, grande es tu fe. Esta vez ya no le va a responder como judío, sino que le responde como Dios. Le dice: mujer, ve, y como creíste te sea hecho. Y su hija fue sana en aquel instante. Amén. Entonces, la primera respuesta se la da como judío y la segunda respuesta se la da como Dios. Amén. Entonces, ese era el concepto que había. Los perros eran inmundos como los cerdos, y no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros, pero esta mujer cambió las cosas y dijo: aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Amén. Entonces, ahora Pedro está explicando por qué su resistencia a entrar. Porque no le era permitido entrar en la casa de un gentil a ningún judío, y menos comer con ellos, porque se consideraba que los gentiles, aparte de ser inmundos, comían con manos inmundas y demás, y que sus alimentos pues también podían llevar animales inmundos. Pero ahora Pedro está explicando que él ha entrado allí porque fue el Señor el que lo envió allí y le dio estas instrucciones, y él las tenía que cumplir. Ustedes saben que no es permitido para mí, para los de mi nación, es decir, para los judíos, entrar a la casa de alguien que no sea judío. Pero Dios me ha mostrado que no debo menospreciar ni llamar impuro ni ordinario a nadie. Así que cuando me llamaron, vine sin poner excusa. Ahora yo les pregunto: ¿por qué me enviaron a mí aquí? Aquí está el antes y el después. Hasta aquí los apóstoles y los judíos solamente habían ido a la casa de los judíos y no habían entrado en la casa de ningún gentil, menos de atreverse a anunciarle el evangelio a algún gentil, por las razones expuestas. Pero ahora, a partir de aquí, Pedro va a entender que el evangelio recibido por el Señor y el que Cristo vino a anunciar y ordenó que se predicara, no es un evangelio exclusivamente para judíos o para determinada raza o para determinado pueblo o sector, sino que es para todas las personas de la tierra, en la
en la condición más incluyente. La forma más incluyente es: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, y el que no crea será condenado. Es la forma más incluyente, que ellos hasta aquí habían tenido una religión excluyente y hasta habían hecho del Evangelio un mensaje excluyente, que solamente era para ellos como judíos, y no creían que este mensaje fuera también para los gentiles. Pero aquí el Señor una vez más le abre los ojos a Pedro y va a tener que decir: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en todo lugar se compadece del que le teme y hace justicia, va a decir un poco más adelante en este mismo relato.